Madonna. Madonna es el título del primer álbum de estudio de la cantante y compositora norteamericana Madonna. El álbum fue lanzado por primera vez en Estados Unidos el 27 de julio de 1983 por Sire Records. Originalmente iba a llamarse Lucky Star por la canción del mismo nombre. La portada original fue tomada por el fotógrafo Edo Bertoglio y la cubierta por el amigo de Madonna Martin Bourgoin. Madonna sintió que la portada no era suficientemente icónica. La portada final del álbum fue tomada por el fotógrafo Gary Heery y dirigida por Karen Goldsberg. La portada muestra a Madonna con el pelo platino corto, con varios brazaletes de goma negros en las manos y una cadena de perro alrededor del cuello. Su ombligo también destaca en la funda interior del álbum. Madonna ha comentado: "En la foto del interior salgo en plan Betty Boop, con el ombligo a la vista. Creo que hay otros lugares del cuerpo que son sexys y poco evidentes, y el estómago es algo inocente". Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. El álbum acabó llamándose simplemente Madonna, quizá porque su particular nombre tendría potencial estelar. Sobre la sesión de fotos, Gary Heery recuerda: "Madonna llegó a mi estudio de Broadway en Nueva York con una pequeña bolsa de ropa y joyas, completamente sola. Luego, delante de la cámara, estaba explosiva, como una gran modelo, pero con un estilo propio único. Vino al día siguiente para algunas pruebas de los revelados y cada plano era digno de elegir. Nos pusimos de acuerdo en todas las opciones y las redujimos a las imágenes de la portada del álbum. No tenía ni idea en lo que me estaba metiendo". Wikidona. El álbum se reeditó en el 85 en Europa bajo el título de Madonna The First Album, con una ilustración diferente por el fotógrafo George Holly. La portada muestra a Madonna vestida de forma similar al de la portada oficial, pero esta vez usa aros de crucifijo. Madonna asegura que llevar un crucifijo es algo fuera de lo común e interesante. Además, los crucifijos parecen ir con mi nombre. El estilo característico de Madonna se convirtió en moda entre discotecas y fans, y los accesorios de crucifijo en la joya del momento. En el año 2001, Warner Bros. Records lanzó una versión masterizada con su arte original y dos versiones remezcladas de Burning Up y Lucky Star. Madonna dedicó el álbum a su padre, Tony Ciccone, con quien no tenía buena relación hasta el lanzamiento del álbum. En una entrevista con la revista Time, Madonna dijo: "Mi padre nunca creyó que lo que yo hacía aquí en Nueva York valiera la pena, ni creyó que yo fuera buena. No fue hasta que salió mi primer álbum y mi padre empezó a escuchar mis canciones en la radio que dejó de hacer las preguntas". Si disfrutaste este video, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video. Gracias.